¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. México, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por sus altos niveles de pobreza y, sobre todo, por sus altos niveles de desigualdad social. Por mucho tiempo se ha discutido que México conservó programas, mecanismos que, sin embargo, podían romper esos dos fenómenos, la pobreza y la desigualdad. Se hablaba mucho de la movilidad social. Todos estos temas siguen presentes en nuestra realidad y de una manera fundamental. Hoy vamos a hablar justamente de estos temas. Bienvenidos. Y para hablar justamente de estos temas, tengo el enorme gusto de contar hoy aquí en el estudio con dos especialistas en estos temas. Está con nosotros la doctora Ileana Yashin Arroyo. Ileana es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Ileana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y está también con nosotros el doctor Patricio Solís. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues yo empezaría hablando por esto, es decir, estudios recientes del 2014, tengo los dos de la OCDE, marcan altísimos niveles otra vez, tanto de la desigualdad, México figura como los países más desiguales, junto con Chile, Turquía y Estados Unidos, y en pobreza, más allá de la discusión aquella que se tenía de pobreza extrema, ya incluida, no incluida, pero tenemos también altos niveles de pobreza en el país. ¿Qué me pueden ustedes decir sobre este panorama, así como para arrancar? Pues yo iniciaría reiterando lo que tú dices, que en efecto la desigualdad y la pobreza son fenómenos persistentes en el país y que tienen altos niveles y que a pesar del desarrollo económico que ha habido en las últimas décadas y de una amplia inversión de recursos públicos en programas sociales o de gasto social, los niveles de desigualdad y de pobreza se mantienen constantes, ¿no? Lo cual plantea retos importantes y yo creo que implica replantearse la estrategia de desarrollo en términos amplios y también en términos más concretos la estrategia de desarrollo social. Y en efecto México es uno de los países más desiguales, en la región más desigual a nivel internacional. Entonces, si entiendo bien lo que dices, Ileana, habría que cuestionar, replantear el modelo económico en su totalidad, así como las políticas públicas orientadas específicamente a estos fenómenos? Sí, yo diría que sí, la estrategia de desarrollo en términos más amplios y sus diferentes componentes. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión en esto? Bueno, coincido. Efectivamente, el diagnóstico es bastante claro, es decir, tenemos un nivel alto y persistente de desigualdad social. Tenemos que hablar no solo de desigualdad en la distribución del ingreso. Normalmente los indicadores que se tienen, las medidas internacionales, las comparaciones se realizan en términos de la distribución del ingreso monetario, es decir, qué tan desigualmente se distribuye el pastel de los ingresos que reciben los hogares y las familias. Pero la desigualdad se desdobla en múltiples ámbitos, no es solo en términos del ingreso. Tenemos enormes desigualdades en acceso a servicios como educación, enormes desigualdades en acceso a la salud, es decir, no se trata solo de tener o no tener acceso, sino que la calidad varía mucho también dentro de incluso del propio sistema público de salud y educación en el país. Entonces sí, efectivamente tenemos un problema endémico, un problema que le podríamos llamar estructural. Cabe recordar que Alexander von Humboldt en principios del siglo XIX, en sus visitas a múltiples países, la impresión que se lleva de México, una de las impresiones más importantes que se lleva es que México es el país de la desigualdad, es decir, es un problema endémico, permanente, sobre el cual resulta pues difícil actuar sin unas modificaciones profundas a nuestro, digamos, modelo de desarrollo. Y justamente sobre eso, digamos, estamos en un momento en que se reformó, me parece a mí, una buena parte de la estructura política, económica, social. Todavía habrá que ver cómo se implementan todas estas reformas, pero por lo menos en el diseño ha habido cambios importantes. ¿Algunos de estos replantea y hacia el camino correcto este modelo de desarrollo?
Pues yo tomaría, quizá más que hablar de las reformas más amplias, ¿no? Que ahí ya habría mucho que discutir, quizá pensando, por ejemplo, en la laboral, me parece que puede presentar riesgos importantes en términos del bienestar de los trabajadores, de los ingresos que puedan adquirir vía la remuneración por el trabajo y también del acceso a prestaciones, ¿no? Y seguridad social, que es una de las carencias. Si vemos que podemos después hablar de ello, de las carencias que se considera para la medición multidimensional de la pobreza, es una de las carencias con una prevalencia más alta en el país, ¿no? Entonces eso me parece que plantea retos. Si pensamos a nivel quizá más específico, por ejemplo, tocando ahora reciente anuncio del cambio del programa Oportunidades al programa Prospera, que es una de las modificaciones importantes en materia de política social, podemos pensar que ahí quizá puede significar un avance positivo, dependiendo de cómo se implemente, en la medida en que se logre articular las transferencias monetarias que otorga este programa y que ha otorgado durante los últimos años con iniciativas de tipo productivo y laboral, y reforzando la educación a la que pueden tener acceso estos jóvenes beneficiarios de oportunidades, que son jóvenes en pobreza extrema. Entonces yo creo que hay algunas modificaciones que pueden traer retos mayores en términos de bienestar y de igualdad o desigualdad, y algunas otras que pueden ir en el camino correcto, pero en realidad todo va a estar en la letra fina, ¿no? Y en cómo se implementen esas distintas modificaciones y los efectos que puedan llegar a tener, ¿no? En concreto. ¿Tú avisoras cambios? Pues yo creo que tenemos que agregar algunos elementos de diagnóstico para poder entender si porque al final del día, en reformas como obviamente la laboral, la educativa, que inciden directamente en los derechos sociales de nuestro país, pero también en reformas como la hacendaria, la fiscal o la financiera, pues eso modifica de alguna forma las estructuras de repartición, por llamarlo de alguna forma, de la riqueza, ¿no? Efectivamente, justamente me iba a referir al punto de la reforma fiscal. La reforma fiscal se plantea, al menos en el papel, como una reforma de tipo progresivo, es decir, una reforma que pretende lograr efectos redistributivos, es decir, para ponerlo en términos simples, es quitarle más a los que más tienen en términos de impuestos, que paguen más impuestos y menos a los que menos tienen, y a través de la política social y un conjunto de políticas adicionales, ya con mayor recaudación y mayores ingresos del gobierno, poder establecer medidas redistributivas. Entonces, esa es una mancuerna. Y en el papel sí está planteado esa es una así. Pues tendremos que ver cómo funciona en la práctica, porque en el papel quizá está planteado así, pero tendremos que ver cómo funciona. Pero podemos hablar un poco sobre cómo éramos, porque este es un tema muy interesante, es decir, ¿qué pasa con el régimen fiscal como venía siendo? Lo que ocurre es que nuestro régimen fiscal es escasamente redistributivo, es decir, más bien escasamente progresivo. Es decir, si uno calcula los índices clásicos de desigualdad sin impuestos y con impuestos, prácticamente se mantienen constantes. Es decir, la tajada fiscal, fiscal no redistribuye, es decir, no reduce la desigualdad social. Este es un contraste enorme con lo que ocurre en los países industrializados. En los países industrializados, las reducciones en la desigualdad, las principales reducciones en la desigualdad vienen por el carácter progresivo de los impuestos. Y viene aquí el segundo eje de la mancuerna. Sí, una vez que tienes una mejor recaudación, cómo redistribuyes con la política social y con el gasto social. Y ese es otro eje estructural en donde se tienen que hacer modificaciones. Es decir, la proporción del gasto total que se hace en este país para el gasto social es muy pequeña comparativamente con otros países, incluso de América Latina. Por ejemplo, México en 2012 tenía 7.4% del PIB destinado al gasto social, y un país como Chile... ¿Qué abarca cuando hablas del gasto social? ¿Qué es todo lo que se abarca en ese concepto? Se cubre, pues, por supuesto, los programas como Oportunidades, y los gastos también en salud, en educación, y seguridad social. ¿Sí? Ese conjunto, 7.4% México. Chile, 10.2%. El promedio de los países de la OECD, 21.8%. Estados Unidos, el país liberal, por definición, el país en donde se desprecia el desarrollo de un Estado social, 19.7%. Y repite México, ¿cuánto otra vez? 7.4%. Es decir, tenemos un problema estructural, ¿sí?, de la estructura de nuestra recaudación y de la estructura de nuestro gasto, ¿sí?, que no fomenta la reducción de la desigualdad social.
Entonces, ese elemento de diagnóstico, la pregunta, digo, yo creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta, al menos discursivamente. Okay. ¿Sí? Bueno. Nos movemos, que es un inicio, es decir, el diagnóstico está planteado. Tenemos que ir más recaudación, una recaudación más progresiva y al mismo tiempo incrementar el gasto social para tener efectos realmente significativos sobre la desigualdad. Muy temprano todavía, incluso para ese diagnóstico aún teórico, ¿cierto? Digo, apenas se plantearon, me imagino que hay que hacer un montón de análisis sobre la evaluación de cómo se conjugan todas estas cosas nuevas que se acaban de plantear, ¿no? Así es, 2 años. Y de hecho es el primer año de la reforma fiscal en realidad. Sí, estamos todavía en la definición de leyes secundarias, ¿no? Falta mucho para ver cómo aterriza. Y suponiendo, Ileana, que esto aterrizara bien, bien me refiero como está planteado en el diseño y que verdaderamente empezara a dar estos resultados, un poco a los que aludía Patricio, ¿esto es suficiente o hacen falta otro tipo de mecanismos, instituciones en nuestro país? Pues más allá de que hay que aumentar, obviamente, el gasto. O sea, yo creo que aumentar la recaudación es muy importante como mecanismo de redistribución, pero la otra parte, que es muy importante, es gastar de manera eficaz esos recursos públicos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito de la política social, entonces ahí yo creo que hay mucho que se tiene que hacer. O sea, los resultados de los distintos análisis que ha hecho el Coneval, lo que nos han mostrado es un amplio número de programas sociales, son alrededor de 270 programas sociales a nivel federal, más de 2.000 a nivel estatal. Algunos de ellos se traslapan entre sí en términos de sus objetivos. Hay poca coordinación entre las distintas dependencias que ponen en práctica estos programas, lo cual hace que la política social no sea una política integrada, ¿no? Sino que es una política más bien fragmentada, ¿no? E incluso las evaluaciones de distinto tipo que ha hecho el Coneval o que ha coordinado el Coneval de estos distintos programas federales muestran resultados de eficacia muy dispares, ¿no? Hay programas que se sabe ya por las evaluaciones que no están funcionando y aún así siguen operando. ¿Puedes citar algunos ejemplos? Ahorita no se me viene uno de esos a la mente, pero también hay otros programas sociales en donde sí se ha habido resultados que son importantes y que siguen funcionando, pero que requerirían como mayor reforzamiento, ¿no? O sea, las evaluaciones muestran datos positivos y también retos para todos los programas, ¿no? Y que lo que hace falta, yo creo, es cerrar ese círculo con decisiones como más ligadas, ¿no? a ese tipo de resultados. Eso por un lado. Y por otro lado, yo diría que otro de los retos importantes es hacer cambios significativos en las instituciones de bienestar, ¿no? Ligadas con el bienestar social. Tiene que ver con lo que decía Patricio previamente de las disparidades en la calidad de los servicios que reciben distintos estratos de la población. Por ejemplo, sabemos que el sistema educativo tiene distintos niveles en términos de calidad de escuelas, que quienes los hogares o los niños y jóvenes de hogares en pobreza extrema acceden a las escuelas de peor calidad. Lo mismo en el caso de los servicios de salud. Sabemos que la afiliación al Seguro Popular no implica un acceso efectivo a los servicios de salud. Entonces, esa segmentación y estratificación en la calidad de los servicios es un reto muy importante, ¿no? O sea, no nos sirve tanto que los niños vayan a la escuela o que tengan acceso a las clínicas si no están recibiendo enseñanza de calidad y atención de salud de calidad. Yo les preguntaría ahora la movilidad social, sobre cómo se ha entendido en México, cómo funciona, en qué situación se encuentra. Antes de esto, vámonos a un corte. Preguntaba yo, la movilidad social, ¿no? Que en alguna época, no estoy seguro si ahorita, se presumía mucho de que en México, por lo menos, había mucha movilidad social. ¿Qué entendemos, primero que nada, por movilidad social? Bueno, para, digamos, ligarlo con la discusión que teníamos antes sobre desigualdad, uno puede entender la desigualdad básicamente de dos maneras. Primero, como desigualdad distributiva. Hablaba yo de la desigualdad de la distribución del ingreso, cómo se reparte el pastel. Pero también lo puede entender uno como desigualdad de oportunidades. Es decir, qué tan desigualmente se distribuyen las oportunidades de progreso social, es decir, las oportunidades educativas, las oportunidades laborales, las oportunidades de tener un ingreso decente, digno, un buen ingreso en la población, en función de características heredadas.
es decir, características que las personas traen desde su origen social, su estatus social de origen, su raza, su color de piel, el género. Es decir, qué tan desigual es esa distribución nos marca un problema, ¿sí? En tanto el acceso a los beneficios, digamos, del desarrollo, para ponerlo de alguna manera, no se da de manera justa. Es decir, se da en función de lo que las personas nacieron y no de los logros y de sus méritos. Entonces, bueno, también ese es un problema que caracteriza a México. Es decir, tenemos un serio problema de desigualdad de oportunidades. Un caso clásico, una manera de ilustrarlo de manera muy simple, es a través de la desigualdad de oportunidades educativas. Se hablaba acá de un tipo de desigualdad, lo decía Ileana muy claramente, una desigualdad que es una desigualdad horizontal, es decir, incluso en un mismo nivel educativo, los chicos provenientes de distintos estratos socioeconómicos tienen acceso a educaciones muy diferentes, a calidades muy diferentes en la educación, pero también en términos verticales. Voy a mencionar un par de datos para ilustrar esto. Si uno divide a la población en cuartiles, es decir, en cuartos, en términos de el origen social que tienen, el origen socioeconómico de sus familias, podemos ver que el ingreso a la primaria, por ejemplo, prácticamente toda la población del país entre 25 y 64 años ingresó a la primaria. Pero cuando hablamos de ingreso a la secundaria, solo el 50% de los del cuartil 1 de ingresos, el más bajo, ingresó a la secundaria, frente a 91% del cuartil 4. ¿Sí? Cuando hablamos del ingreso a la educación media superior y el bachillerato... Perdón que lo vuelva a plantear más por claridad. El cuartil 1 es el de más bajos ingresos. Es el de más bajo. Solo la mitad de ellos... el de más altos. Así es, de la población de 25 a 64, que es una población adulta que ya acumula rezago. No estamos hablando de la población que ahorita está yendo, sino el acumulado. Solo el 50% tuvo acceso en el cuartil más bajo. Así es, frente a 91% el más alto. ¿Y qué pasa? A la primaria. A la secundaria. A la secundaria. Y a la educación superior, solo 7% del cuartil 1 tuvo acceso, frente a 42% del cuartil 4. Es decir, una diferencia de 6-1. Entonces, estamos hablando de una desigualdad de oportunidades enorme. Si el origen social condiciona tus oportunidades de acceso a la educación, ¿cómo con educación diferencial vas a poder tener oportunidades de movilidad ascendente? Entonces, estamos hablando de una reproducción intergeneracional. ¿La educación es el principal instrumento de movilidad? Pues es uno de los más importantes, y la bibliografía internacional así lo destaca. Hay un debate en México al respecto, particularmente con respecto a la educación superior, es decir, la devaluación de credenciales educativas, la pertinencia o la falta de pertinencia, se habla mucho de esto de la educación superior, pero a la hora de hacer las cuentas, es decir, los chicos que tienen acceso a la educación superior siguen teniendo ventajas enormes frente a los chicos que no tienen acceso a la educación superior. Entonces, sí, efectivamente, ya no es garantía de movilidad social ascendente tener un título universitario como lo era hace 30 años. Hace 30 años no importaba de dónde tú vinieras, con tener un título universitario lograbas movilidad social. Bueno, en la actualidad no, en la actualidad es un poco más difícil, pero en definitiva tienes... sí ve mucho. Sí, en definitiva sigues teniendo oportunidades mucho mayores que quienes no tuvieron acceso a la educación superior. Entonces sigue siendo un mecanismo clave. ¿Qué otro mecanismo es importante en este tema? Mira, menos investigación hay sobre esto, pero México es una sociedad en donde el acceso a recursos a través de redes sociales es fundamental. Es decir, ¿a quién conoces? Y yo diría que otro mecanismo que es muy importante, que tampoco hay bibliografía tan abundante en el campo de la movilidad social, pero sí se destaca, es todo lo que tiene que ver con el rol del Estado y de las instituciones estatales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el Estado puede ayudar para generar contextos de oportunidades más equitativos para que la población pueda, ¿no? La población que viene de orígenes menos favorables puede acceder a ese tipo de oportunidades y con ello tener acceso a la movilidad social? Y yo ahí destacaría algo de lo que Patricio mencionó, que es el hecho de que este tipo de mecanismos, que en el caso de México, digamos que son bastante rígidos o restrictivos, lo que generan es una reproducción intergeneracional de la desigualdad y que también son mecanismos que actúan para... ¿Reproducción y quizá aumento? ¿O no? Pues por lo menos reproducción. Por lo menos reproducción. Por lo menos reproducción, ¿no? O sea, la probabilidad de que un hijo de un campesino llegue a ser empresario es mínima comparada con la probabilidad de que un hijo de un empresario llegue a ser empresario, ¿no? De alguna manera eso podría ilustrar las dificultades en la movilidad, y eso digamos, pensando en el tema más general del programa, que es desigualdad y pobreza, digamos que esos mecanismos se enlazan también con los mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Digamos que
igual a través de estas desigualdades en términos del acceso a oportunidades educativas, oportunidades laborales, beneficios o bienes públicos derivados de las acciones del Estado y de la sociedad en términos más amplias, esta desigualdad de acceso genera que la población en condiciones de pobreza o que nació en un hogar en condiciones de pobreza, lo más probable sea que continúe, ¿no?, en su vida adulta siendo pobre, ¿no? Y esto a pesar de las distintas acciones de los programas sociales. ¿Podemos decir que en México se han empeorado las condiciones de movilidad social? ¿O se han rigidizado, si forma parte de lo mismo? Sin entrar en detalles técnicos complejos. Uno puede medir la movilidad social de varias maneras y las mediciones de movilidad absoluta, que es básicamente el porcentaje de personas que experimentaron, que están en una posición social diferente a la de sus padres, siguen siendo altas en México. Esto es una cosa importante, es decir, siguen siendo altas, probablemente a niveles similares a lo que estábamos observando en los 60. Esto en términos absolutos. Sin embargo, buena parte de esta movilidad que uno observa es una movilidad de corto alcance. Es una movilidad que no necesariamente implica mejoras sustantivas en los niveles de vida. Es decir, uno, insisto, sin entrar en detalles técnicos complejos, uno puede construir esquemas de gradación o de clasificación de las personas en donde hay clases que están contiguas y hay clases que están muy separadas. Buena parte de la movilidad que uno observa actualmente en México es movilidad entre clases contiguas, que no implica mejoras sustantivas en los niveles de vida. Eso por una parte. Y por otra parte, hay otra manera de medir movilidad, que es la movilidad relativa, que básicamente indica o compara las probabilidades de ascenso social de un grupo social frente a otro. ¿Sí? Es una medida relativa en tanto no está sometida a las variaciones generales en la estructura social. Técnicamente voy a quedarme ahí, pero lo que sí tengo que decir es que en términos relativos sí hay cierta evidencia que señala que se ha rigidizado la estructura social en México. Es decir, las oportunidades relativas de movilidad social de quienes están abajo, ¿sí?, o de llegar a la cima social de quienes están abajo, frente a las oportunidades de quienes vienen de arriba de permanecer ahí, se han ampliado, es decir, la brecha se ha ampliado y eso nos marca mayor desigualdad de oportunidades, que es el tema del que yo hablaba antes. Es decir, el origen social importa en términos relativos cada vez más en tu destino social y ese es un indicador negativo, sin duda alguna. Si yo les preguntara ya hacia dónde tendríamos que movernos, qué tipo, ya hablaste, bueno, para empezar, dedicarle más recursos, pero dedicarle más recursos a lo que hay. Tú hablabas también de algunas de las cosas que se podrían empezar a pensar respecto a la eficacia, me imagino evaluación y, en su caso, cambio de algunos de los programas sociales. Pero institucionalmente estamos bien armados, el país está bien armado para hacer frente a este tipo de temas. ¿Es simplemente un tema de recursos? Yo diría que una buena parte del reto tiene que ver con la integración de una estrategia más amplia, en donde se pueda integrar la política económica con la política social y al interior de la política, y que la política económica genere estabilidad y crecimiento, ¿no? O sea, la pobreza medida por ingresos es muy sensible a las fluctuaciones económicas. Entonces, si hay crisis económica, va a aumentar la pobreza por ingresos sin lugar a duda. Y por otro lado, en el marco de la política social tiene que haber mayor integralidad, mayor coordinación entre las distintas instancias a nivel federal, coordinación horizontal y coordinación vertical entre los distintos niveles de gobierno. Esos son retos enormes que se están enfrentando actualmente. O sea, vivimos en un país donde 1 de cada 2 personas tiene pobreza, vive en condición de pobreza, y donde solo el 20% de la población, o sea, 1 de cada 5 personas, no tiene alguna vulnerabilidad por ingreso o por carencia. Entonces, el reto es mayor. Yo culminaría diciendo que tú preguntabas si estábamos bien preparados. Yo creo que hemos construido instituciones basadas en un esquema de integración estratificada. Es decir, nuestras instituciones van sumando, van incluyendo de manera estratificada. Pensemos en el sistema educativo. Tenemos primero primarias públicas generales en las ciudades y de pronto vamos integrando, y el afán de integrar, por supuesto, es positivo, pero al mismo tiempo que uno integra, si lo hace de manera estratificada, genera, perpetúa, reproduce desigualdades. Entonces, institucionalmente no estamos bien preparados porque tenemos que cambiar el switch
y pensar en reconstruir nuestras instituciones, rompiendo con los esquemas estratificados de manera integrada. Un poco lo decía Iliana en este normalmente sentido. todo ello a los ingresos, entonces estamos en un círculo un tanto vicioso. Así ¿no? es, así es, pero hay cosas que se pueden hacer en términos de integración social que no se plantean ni siquiera porque no se tiene en mente la equidad social y los problemas de desigualdad como eje rector del diseño institucional. Entonces, ese debería ser un eje adicional que debería permear, digamos, la reconstrucción institucional del país para reducir la desigualdad y no perpetuarla desde el Estado. Perfecto. Pues no saben cómo les agradezco esta breve plática, que lo único que hace es como que abrir puertas específicas para temas muy específicos, pero en su momento creo que es muy oportuno y muchísimas gracias a ustedes por esto y por su presencia. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los espero el próximo martes a las 20:45 y a las 23 horas. Muchas gracias.